Tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo 42. Después de un momento empezaremos a leer desde el versículo 5. Hoy hablaré acerca de la depresión. Cómo levantarse cuando está caído espiritual y emocionalmente y usted cree que no puede levantarse. Recuerde, lo que voy a compartir con usted nada tiene que ver con caídas físicas. Estas le pondrán magulladuras en el cuerpo, moretones, y en el peor de los casos, algún hueso roto. Pero las caídas espirituales y emocionales tienen connotaciones mucho más importantes. Y no me referiré necesariamente o exclusivamente a eso de no sentirse bien frente a ciertas cosas o cuando enfrenta ciertas situaciones. Alguien le preguntó a una señora: ¿qué hace usted cuando se encuentra en un basurero emocional? Y ella contestó: pues para olvidarme del asunto, voy y me compro un sombrero. Su esposo, al escuchar decir eso, hizo el siguiente comentario: ahora me explico por qué tus sombreros son tan raros. Hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de algo o de alguien, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien nos dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. Es un asunto que envía gente a los hospitales o causa que las personas simplemente desaparezcan de su círculo social. En ocasiones, cuando nos sentimos mal, es como si estuviéramos en una tormenta. Llega y se va. Pero la depresión es como una neblina que está constantemente presente, bloqueando el sol que trata de llegar a nuestras vidas. Y quiero que piense conmigo primero en lo que voy a llamar el serio problema de la depresión. Ahora sí, veamos el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David escribió estas palabras, y él estaba deprimido, y estaba hablando consigo mismo. Hago un breve paréntesis aquí para informarle que el Instituto Nacional de Salud Mental reportó que la depresión es, tristemente, un negocio de más de $1 billón anuales. O sea, lo que la gente gasta para ser tratada de depresión. Y en lo que yo investigué para preparar este mensaje, descubrí que hay millones de norteamericanos que sufren de depresión. Y supongo que esa es una lamentable realidad en todos los países del mundo. ¿Sabe usted que es muy difícil animar a una persona que sufre de depresión? Tal pareciera que nada le hace sentir mejor. Por eso digo que la depresión es un problema serio, y quiero compartir con usted una lista que encontré que describe lo que es la depresión. Esta lista le revelará si usted o un miembro de su familia o algún amigo sufre los efectos de la depresión. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere saber si usted está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. ¿Ha perdido toda iniciativa? Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de pronto por la noche y ya no puede volver a dormir. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte
o con pensamientos suicidas? ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Permítame aclarar que esa no es mi lista. Pero estoy seguro que es la lista de alguien. Amigo, esa es la depresión de alguien que está deprimido o deprimida. Y a lo mejor alguno de quienes me escucha dirá: pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy deprimido. Felicitaciones. Pero sabe, alguien que usted conoce lo está. Y usted puede ayudar a ese alguien. ¿Está seguro o segura que usted no necesita ayuda en esta área? ¿Cómo puede levantarse cuando está caído? La depresión es una enfermedad mortal que manda a mucha gente a los hospitales y a otros a la tumba. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades. Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice: oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Cuando el rey David en el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente. A pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, lo traicionó, trató de arrebatarle el reino y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18:33 leemos: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey, pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero, y como si todo esto fuera poco, David pecó contra Dios, cometió un horrible, terrible pecado que le costó la vida a su tierno hijo. Y luego su hija fue violada por su propio hermano,
y tuvo una esposa que fue asaltada sexualmente, y ahora su hijo rebelde, Absalón, había encontrado la muerte en forma trágica. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor que lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza. Siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se olvidó de él. Mire lo que dice en el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Ese no es el punto. Y el rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios, ahora llorando como una criatura. Todos tenemos momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante el día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él sabe que sus enemigos están burlándose de él. Y está avergonzado. Se siente como un indigno testigo de Dios, y por supuesto que lo fue. Sabe, a veces, aun estando en evidente pecado, tratamos de testificar, pero no tenemos ni el poder ni el gozo para hacerlo, y no tenemos la victoria, y esto aumenta nuestra vergüenza. El sentido de culpa de David le hizo pensar que era una desgracia delante de Dios. Y todo era peor por las recurrencias de sus memorias. Mire lo que dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David recordaba mejores días. Miró retrospectivamente aquellos días cuando tuvo gozo y paz junto con la multitud, alabando a Dios en la casa de Dios. Y ahora todo eso no era más que un recuerdo. Ya no era nada real para él, y hacía que todo su dolor, toda su turbación fuera más vívida, y sentía que esos hermosos días que antaño experimentó, los había perdido para siempre. Y como si eso no fuera suficiente, él estaba abrumado por las circunstancias. Miremos lo que David dice en los versos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. El río Jordán es llamado el río de la muerte. La palabra Jordán literalmente significa descenso y juzgamiento.
Comienza en el Monte Hermón, que está casi a 3,000 metros sobre el nivel del mar, y desciende por un tortuoso camino hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto está a casi 450 metros por debajo del nivel del mar. Y el río Jordán fluye hacia el Mar Muerto para no volver a aparecer. Así que, en la tipología bíblica, Jordán ha sido la representación de muerte y desesperación. Y David siente que está totalmente inundado por las circunstancias. Las aguas de Dios están sobre él. Está cubierto de problemas y no sabe hacia dónde dirigirse. Está absoluta y totalmente abrumado por las circunstancias. Y quiero decirle que estadísticamente, personas así son suicidas. Un jovencito de 16 años escribió la siguiente carta antes de suicidarse. Querido mundo, yo no quiero que me corten el pelo. Yo no quiero cuidar niños. Yo no quiero ir a ver a Gina mañana en el colegio. Yo no quiero hacer mis deberes de biología, de inglés, de historia, ni de ninguna otra materia. Yo ya no quiero estar triste o solo o deprimido. No deseo comer, ni beber, ni conversar, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, no es culpa de ustedes. Solo que no me siento libre, me siento enfermo, triste y solo, aunque esté rodeado de mis padres, hermanos, compañeros y amigos. Eso, mi amigo, es depresión y es muy, pero muy triste. La depresión es un serio problema. En segundo lugar, quiero que sepa y vea que hay una provisión espiritual para la depresión. Gracias a Dios, usted no tiene que estar deprimido. Dios ha hecho provisión para usted, para mí, para nuestras familias y para nuestros amigos, para todos aquellos que sufren depresión. Primero, usted tiene que mirarse interiormente y analizar su corazón. Veamos el Salmo 42, los versos del 5 al 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero ahora quiero que note en forma particular que David comienza a hablar consigo mismo. Y si usted me pregunta si uno puede hablar con uno mismo, pues le diré que sí, David lo hizo. Y no me diga que usted nunca ha hablado con usted mismo, porque francamente no se lo voy a creer. Porque todos lo hacemos, consciente o inconscientemente. Note que David está hablando con su alma. El alma es el ego que vive dentro de cada uno de nosotros, no es el espíritu. El espíritu es su naturaleza espiritual, su alma es su naturaleza emocional, su mente, sus emociones, su voluntad. Y David le habla a su alma. En el próximo programa terminaremos este estudio bíblico sobre la depresión. Y espero que esto no lo deprima ahora. Antes de finalizar y sabiendo que la depresión no hace acepción de personas y la sufren santos y pecadores, permítame preguntarle en forma personal, ¿ha depositado su fe en el Señor Jesucristo? ¿A quién recurre cuando está deprimido? Recuerde que la causa de la depresión puede ser externa, pero la solución es interna, íntima, personal. Voy a comenzar este programa haciendo un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Entre otras cosas, dije que hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de alguien o de algo, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión. Ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena.
Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere usted saber si está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. Ha perdido toda iniciativa. Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de noche y ya no puede volver a dormirse. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en la propia muerte, la suya, o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión. Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Y si usted me dice, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo, los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que él le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra de un árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo, no una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que ha existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y de calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder. A veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor de lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza, siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se ha olvidado de él. Mire lo que dice en el verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual.
Dios no se había olvidado de él. Pero ese no es el punto. El rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios ahora llorando como una criatura. Todos tenemos nuestros momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante un día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Sabía que dentro de usted hay alguien que constantemente le está hablando? Es la vieja naturaleza, su alma no redimida ni santificada. Y su alma le habla y le dice: tienes razón de sentir pena por ti mismo. Nunca lo lograrás. No tienes lo que se requiere. Este es el final. La vida no vale la pena vivirla. Y David responde a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y este es el momento en que usted toma control, sostiene firmemente a su alma frente a usted, le mira directamente a los ojos y le habla. Eso es lo que David hizo cuando le dijo: alma, ¿por qué te sientes así? Usted tiene que mirarse íntimamente, interiormente, y analizar su corazón. ¿Por qué está deprimido? Yo no estoy diciendo que no tiene razón para estar deprimido. Tal vez alguna persona amada ha fallecido, su cónyuge, un hijo o una hija, un entrañable amigo. Si eso es verdad, entréguele su dolor a Dios, comparta su pena con quienes le aman y tenga en cuenta que a pesar de cómo se sienta, la vida no ha terminado para usted. Tal vez tiene el corazón destrozado. Alguien a quien amaba profundamente le ha engañado. Tal vez un esposo ha abandonado a su esposa por otra mujer, o a lo mejor una esposa ha dejado a su esposo por otro hombre. Tal vez esté enfrentando el dolor de un noviazgo roto súbita y amargamente. O pudiera ser que los padres no hacen sentir bienvenidos a sus hijos que se fueron del hogar como las ovejas negras de la familia. Si usted está viviendo estas u otras amargas experiencias, escúcheme. Rehúse el estar rumiando estas cosas una y otra vez. Eso no es bueno. Analice las cosas. Si alguien le ha destrozado el corazón, vea qué es lo que ha aprendido de esa experiencia y comience a buscar y tener nuevas amistades. Tal vez usted ha pecado y está siendo perseguido constantemente por el fantasma de su culpa. ¿Qué debe hacer? Confiese su pecado a Dios. Y si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Si tiene que restituir algo a alguien, hágalo sin demora de tiempo. Mientras más se demore en hacerlo, más difícil le será el realizarlo. Haga lo que tiene que hacer ya. Y cierre la puerta de ese pasado. Analice, mire su propio corazón y pregúntese: ¿por qué estoy abatido? Pero necesita hacer algo más. No solo un análisis íntimo de su corazón, sino que mirando hacia arriba, reconozca que necesita ayuda una vez que ha identificado el problema. Noten los versos del 7 al 9 lo que David dijo: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué es lo que David está haciendo ahora? Pues mirar hacia arriba. No solo interiormente para ver por qué me siento así, sino mirar hacia Dios y decir: Dios, tú eres mi ayuda y mi esperanza. Tú me cubrirás con tu misericordia. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Estoy seguro que alguien me dirá: pastor, lo que yo estoy pasando usted no lo comprende. Mi amigo, ese no es el punto. Cierto, yo no lo comprendo, pero Dios le comprende. Y no solo que le comprende, sino que le ama y quiere cuidar de usted. Él es su ayudador, aun cuando usted no lo entienda. El doctor Warren Wiersbe fue un gran maestro bíblico, y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso nos hace recordar siempre que, como hijos de Dios, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado o Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado a usted. Pero David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el verso 9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice: pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. El poeta norteamericano Robert Frost, en uno de sus poemas, dijo: era esencial para el juicio que usted no lo entendiera entonces. Tenía que parecer sin significado el tener significado. Esto no tiene ningún significado para usted. Verá, podemos confiar en Dios para cualquier cosa si entendiéramos el porqué. Pero Dios no nos deja entender el porqué todo el tiempo, para que podamos conocer el quién y podamos confiar en Él en aquello que no entendemos. Andrew Murray fue un extraordinario hombre de Dios y dijo lo siguiente: en tiempos de problemas, aquellos que confían en Dios deben primero decir: Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que me encuentro en esta situación. Y Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia en este juicio para comportarme como su hijo. Él hará que este juicio sea una bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere que aprenda y trabajando bajo su gracia ya concedida. Finalmente, en su tiempo, Él le librará nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Bueno, solo Él lo sabe. Así que cuando usted está en dificultades, diga: estoy aquí primero por la voluntad de Dios, segundo bajo su cuidado, tercero bajo su entrenamiento y cuarto en su tiempo. Alguien dijo: Dios es demasiado bueno para no ser bondadoso, demasiado sabio como para cometer errores. Y cuando no podamos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Mírese interiormente y analice su corazón. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y Dios quiere que le diga a alguien que me esté escuchando este momento, sin que importe cuán difíciles sean las circunstancias, que Dios está con usted. No pierda la esperanza. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para usted. David le habló a su alma y le dijo: espera en Dios. Ahora, esperar no significa un deseo vano, significa una seguridad definitiva basada en la anticipación. Hay solo dos lugares en donde toda esperanza es imposible. El uno es el cielo, porque ya no necesitamos ninguna esperanza, todo será realizado. El otro lugar es el infierno.
Si usted muere sin ser salvo, se irá al infierno y quedará fuera de toda esperanza. Pero la esperanza siempre es posible. Mi amigo, lo que encontramos en Jeremías 29:11 es para usted ahora mismo. Escuche lo que dice ese versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, un futuro y una esperanza. No permita que Satanás apague la vela de la esperanza. Usted necesita mirarse interiormente y analizar su corazón. Necesita mirar hacia Dios y saber que habrá ayuda. Necesita mirar al frente y darse cuenta que hay esperanza. Dios transformará su calvario en una Pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas. Dios pondrá un hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares. Espera en Dios. Él va a llenar las más profundas necesidades de su corazón. Y Dios nunca estará satisfecho hasta que el más grande deseo suyo sea Él mismo. Hemos hablado del serio problema que es la depresión y de la esperanza que hay para usted. ¿Cuál es la promesa segura contra la depresión? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si usted está caído espiritual y emocionalmente, puede levantarse. Y si hoy se siente deprimido, recuerde que Dios le ama. Ni una hoja cae al suelo sin que Él lo sepa. Sé que a veces abrazamos a las personas, les damos unas palmaditas en la espalda y les decimos que las cosas van a mejorar. Pero, mi amiga, mi amigo, escúcheme. Aparte de Jesús, no hay una verdadera esperanza para el mundo. Anoche, mientras meditaba en este mensaje que estoy compartiendo con usted, dije, Señor, no quiero hablar sobre la depresión. Quiero hablar más bien sobre algo feliz o algo realmente animador. Y el Señor me dijo, Adrián, hay alguien que necesita escuchar ese mensaje. Hay muchas personas sufriendo de depresión. Debes entregar ese mensaje. Así que, de Dios a usted, déjeme decirle algo. Si usted está caído, puede levantarse. Dios tiene una manera para usted. Y no es psicología popular barata, ni una palmadita en la espalda diciéndole las cosas van a mejorar. Espere en Dios, Él le ayudará hasta el final. Tenga la absoluta confianza que usted está protegido y abrazado por los eternos y poderosos brazos de Dios. Si es que usted es un hijo de Dios, por haber recibido a Jesús en su vida. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor ahora mismo? Si con fe y sinceridad se lo pide, Él le salvará instantáneamente y le guardará continuamente. Él nunca le olvidará ni le dejará. Con sus propias palabras, usted puede decir una oración como la siguiente. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor, sé que tú moriste en la cruz para salvarme y derramaste tu sangre para pagar la culpa de mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Este mismo momento deposito toda mi fe y confianza en ti y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Ayúdame a vivir para ti, porque tú moriste por mí. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? Se vuelve a veces irritable
y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Permítame aclarar que esa no es mi lista. Pero estoy seguro que es la lista de alguien. Amigo, esa es la depresión de alguien que está deprimido o deprimida. Y a lo mejor alguno de quienes me escucha dirá: pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy deprimido. Felicitaciones. Pero sabe, alguien que usted conoce lo está. Y usted puede ayudar a ese alguien. ¿Está seguro o segura que usted no necesita ayuda en esta área? ¿Cómo puede levantarse cuando está caído? La depresión es una enfermedad mortal que manda a mucha gente a los hospitales y a otros a la tumba. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades. Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge, que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice: oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Cuando el rey David en el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente, a pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, lo traicionó, trató de arrebatarle el reino y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18:33 leemos: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey, pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero, y como si todo esto fuera poco, no puedo recordar todo eso. Déjeme anotarlo. Y la persona que le está dando las direcciones le dice: ¿sabe qué? Yo estoy yendo en la misma dirección. Permítame guiarle. Usted únicamente sígame. Esa persona no solo le señala el camino, sino que, por así decirlo, se vuelve el camino.
Jesús no indica el camino, Jesús es el camino hacia el Padre, y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él le lleva a la presencia del Padre. Anota Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted pone su firma en un cheque y se lo da a alguien, esa persona va al banco y lo efectiviza. El banco le entrega la cantidad de dinero estipulada en el cheque, porque ese cheque lleva su nombre, lleva su firma, y con su firma usted le autoriza al banco la entrega de ese dinero. Trate de ir a cualquier banco y hacer efectivo un cheque que no tiene ninguna firma, y le aseguro que estará metiéndose en profundos problemas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente rociando con algún polvito mágico oraciones al decir en el nombre de Jesús, abracadabra, que lo que he pedido se haga. No es así de ninguna manera. Orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. Segundo, hacer algo aprobado por Él. Tercero, saber que eso le dará honor y gloria a Él. Y cuarto, saber que el Padre será glorificado por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Si usted ora sin usar el nombre de Jesús legítimamente, no tiene ninguna razón para esperar que su oración sea contestada. Ahora, obviamente, el orar en el nombre de Jesús significa que usted debe ser salvo, que debe ser su discípulo y que debe estar en comunión con Él para conocer su voluntad. No solo ora en el nombre de Jesús, sino que también ora en el Espíritu. Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque Zacarías 12:10. Dios habla de lo que hará en los últimos días, cuando los judíos como nación vengan a Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay muchas cosas maravillosas en este versículo, pero lo que más me bendice es que Dios dice que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia y de oración. ¿Tiene usted dificultades al orar? ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Porque cuando lo esté, la alabanza y la oración fluirán de su Espíritu. Usted estará constantemente alabando a Dios y constantemente suplicando en oración. Dios dice que un día Él va a derramar su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero Él ya ha derramado su espíritu de gracia y oración sobre usted. Por lo tanto, usted debe orar en el Espíritu. En la pequeña epístola de Judas, el verso 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Había notado eso? ¿Cómo se desafía usted mismo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Bien, sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Déjeme, le muestro algo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, esto significa que cuando usted ora,
No lo puede hacer sin el Espíritu, y Él no lo hará sin usted. Es el Espíritu el que ora. Y Él hace por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Santo Espíritu de Dios inspira, guía, pone energía y sostiene nuestras oraciones. Nuestro espíritu humano es débil, y aunque el Espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no haya dicho: fallé en mi vida de oración. Ojalá pudiera orar más. ¿Por qué no puedo hacerlo? Le diré por qué no oramos más. Francamente, porque somos débiles. Pero nuestra debilidad no debe convertirse en incapacidad, sino más bien en fortaleza, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes. Si aprendemos a depender en el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, inspirándonos, guiándonos y capacitándonos. Más aún, Él nos ayuda en nuestra ignorancia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Estuve una vez en una conferencia bíblica en Dallas. Al finalizar la conferencia, 2 jóvenes estudiantes se me acercaron y uno de ellos me preguntó: «Pastor, ¿usted ora?». Le respondí que sí. Entonces me dio una pequeña tarjeta diciéndome: «Aquí están nuestros nombres. Somos estudiantes en el seminario. Por favor, ore por nosotros». Yo les agradecí y puse esa tarjetita en mi Biblia. He orado por esos estudiantes, pero no creo que lo haya hecho en forma regular. No porque ellos no me importen, pero una asignación de oración es más que 2 nombres en una tarjeta. Si tuviera que orar por todos quienes me piden que ore por ellos, ni las 24 horas del día serían suficientes, se lo aseguro. Esa es la verdad. Si usted trata de orar por todos y por todo, su oración, en vez de ser un caudaloso río, se convertirá en un estancado pantano. La oración, para que sea poderosa, tiene que ser canalizada. Cuando alguien me dice que está orando por mí, me siento increíblemente bendecido. Y hay hermanos que me dicen que oran por mí diariamente, y doy gracias a Dios que muchos oran por mí. Pero me entristece la realidad de que hay millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora escúcheme. Yo no deseo estar en la lista de oración de alguien, a menos que el Espíritu Santo haya puesto primero mi nombre en el corazón de la persona que dice que ora por mí. Y cuando usted está orando por otras personas en forma individual, muchas veces no sabrá cómo orar por ellos. Por ejemplo, su tía Rosita está enferma, y usted ora: «Señor, restaura la salud de tía Rosita». ¿Cómo sabe que Dios no está preparando a tía Rosita para llevársela al cielo? Y usted ora para que tía Rosita todavía se quede en la tierra, mientras que, de acuerdo a Juan 17:24, Jesús ora y dice: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy». ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está la tía Rosita? Todavía en la tierra. En las reuniones de oración, más se ora para que la gente sea sanada que lo que se ora para que la gente sea salvada. Parece que estamos más interesados en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. No sabemos orar como debemos orar. Cuando Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, antes de que fuera el apóstol Pablo, me pregunto, ¿qué oraba la iglesia en relación con Saulo? Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que hubiera orado: «Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo. Señor, haz algo con él». Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo.
A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo que intercede por nosotros dice: Señor, esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita. El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo, es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración, y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo. Y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él. Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ora usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda.
el incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. ¿Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó? Y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H, A, I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados. Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aún habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 de Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde:
Bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde, sí, claro que sí. ¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento, hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar, sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber lo que es. Eso es confianza. Sencillamente diga, Señor, estoy listo, y haré lo que quiera que tú quieras que haga. Y aunque esa frase pueda trabar nuestra lengua, destraba nuestra capacidad de obediencia. Debo admitir que muchos tienen temor de la voluntad de Dios. De alguna manera se les ha metido la idea en la cabeza de que si se prestan para servicio bajo la voluntad de Dios, van a terminar como misioneros en el país de Salsipuedes, viviendo en una choza con piso de tierra y comiendo carne de serpiente o quién sabe qué otros exóticos alimentos. ¿Sabe qué? Pudiera ser que así suceda. La forma de conocer la voluntad de Dios es aceptando la voluntad de Dios antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque suena complicado lingüísticamente, espiritualmente no lo es. Pero usted me dice, pastor, quiero más detalles. Muy bien, le voy a dar más detalles. La voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y si piensa que esto lo digo porque soy muy inteligente, pues siento desilusionarle. Veamos qué dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más que esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preséntese usted mismo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, y usted, sin ninguna sombra de duda, conocerá y comprobará que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La oración no es para manipular la voluntad de Dios, para que se amolde a la suya. Es descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. Pero escúcheme con atención. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando su corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y rehúsa el ser amoldado por el sistema y los valores del mundo, para más bien ser transformado, renovado en su mente y empezar a pensar los pensamientos de Cristo y por lo tanto tener la capacidad de orar en la voluntad de Dios. Quinto, orar en comunión con los creyentes. Por favor, busque el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amigo, no se olvide que un pecado no perdonado es la más formidable barrera contra la oración.
Tantas personas se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas cuando están guardando tremendos resentimientos en su corazón. Le pregunto, ¿ese resentimiento, ese enojo, vale la pena tenerlo? Lo que es peor, ¿vale la pena ir acumulándolo, guardándolo, hasta que por fin estalla, hiriendo no solo a quienes motivaron ese enojo, sino a usted mismo? La satisfacción carnal de guardar un resentimiento contra alguien no vale de ninguna manera la pena porque impide que nuestras oraciones sean contestadas. Escuché de una pequeña niña que una noche, por haberse portado mal, su mamá le mandó temprano a la cama. Pero antes de acostarse, la niña debía orar. Ella así lo hizo. Oró por su hermana y su hermano, oró por su papá y su abuelita, oró por sus amigas en la escuela, oró por su profesora, oró por su perro y por su gato, y finalizó con un alegre amén. Luego, mirando a su madre, le dijo: como habrás notado, mamá, tú no estuviste en mi oración. Me imagino que esa oración no habrá salido de ese cuarto, menos habrá llegado al cielo. Pero hay una profunda lección en esto. Sería una temeraria necedad si alguien, teniendo un espíritu no perdonador, pretende que sus oraciones sean contestadas. Y esto es verdad de manera especial entre marido y mujer. En 1 de Pedro 3:7 leemos: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas, aun siendo creyentes, viven como perros y gatos, son como palo y piedra, y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Sexto, usted debe orar en fe. En Mateo 21:22 leemos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por favor, subraye en su Biblia la palabra creyendo. Ore creyendo, y todo vendrá. Ore dudando, y nada tendrá. ¿Alguna vez ha dicho: Dios, yo creo, cuando en realidad no creía? Muchos piensan que el decir que creen les será contado como si en verdad creyeran. Estaban mintiendo, ellos lo sabían, y Dios también lo sabía. ¿Alguna vez ha orado sabiendo que Dios escuchaba sus oraciones y recibió una respuesta de Dios? Verá, la fe es también un regalo de Dios. La fe no es algo que usted guarde en su bolsillo o en su cartera para gastarla en cualquier cosa que se le antoje. Usted no puede tener fe para nada fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no da fe para nada que esté fuera de su voluntad. Y usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. Y no faltará quien pregunte: ¿por qué no tengo más fe? Si usted pone en práctica lo que he compartido en este estudio bíblico, le puedo asegurar que descubrirá que la fe está ahí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el Espíritu Santo, cuando usted ora en obediencia y en comunión, cuando ora en la voluntad de Dios, la fe está ahí. Pero si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. Ustedes, esposos, han tenido alguna vez un argumento, y si me dice que no, con toda mi cariñosa cortesía le diré que son mentirosos. Cuando marido y mujer tienen un argumento y no lo solucionan, y luego se arrodillan para orar por su hijito enfermo, ¿no se sienten espiritualmente enfermos? ¿No sienten que están actuando hipócritamente? Saben que sus oraciones no se elevarán ni un centímetro del piso y por lo tanto jamás llegarán al cielo.
no tienen ninguna fe como para que sus oraciones sean contestadas. Cuando sus corazones sean justos, puros y limpios, y palpiten al mismo compás espiritual, entonces tendrán fe. Y al tener fe, esa fe será el combustible para transportar su oración hasta el trono de la gracia de Dios. Jorge Muller, de Bristol, Inglaterra, fue un gran siervo de Dios y un poderoso hombre de fe. Él tenía un diario personal en el cual anotaba todas las instancias de oraciones contestadas y llegó a registrar 25,000 oraciones contestadas, algunas de ellas increíblemente milagrosas, imposibles de explicarlas, aparte de la intervención de Dios. Alguna vez alguien le preguntó a George Muller, ¿cuál es el secreto para que las oraciones sean contestadas? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahora, yo no creo que él dijo tenga fe en Dios, sino que dijo tenga fe en Dios. Mira, en realidad no es una gran fe la que necesitamos, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Fe no es solo un sentimiento positivo, ni el que usted se vuelva frenético o fanático, sino tener la absoluta confianza de que Dios hará lo que usted le ha pedido, si ese pedido está encuadrado dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser nuestro pedido también, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hay algo en nosotros que se resiste a orar. Preferimos ocuparnos en cualquier otra cosa en vez de orar. Y eso se debe a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que amemos de tal manera a Jesús y seamos llenos de su Espíritu Santo para que la oración fluya de nosotros en forma constante y que oremos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ha notado con qué facilidad podemos pasar horas haciendo deportes o realizando nuestros pasatiempos favoritos o simplemente mirando programas en la televisión? Pero ¿qué trabajo nos cuesta invertir unos minutos en la oración? La oración eficaz, mi estimado amigo, debe ser un acto intencional de nuestra voluntad. No debemos acercarnos al trono de la gracia en forma casual, sino en forma totalmente intencional. Seguramente entre quienes me escuchan habrá quienes, a pesar de ser religiosos, este asunto de la oración es muy secundario en sus vidas. Ahora, si usted aún no es salvo, mayor razón para que ore a Dios. Lo puede hacer este mismo momento diciendo con sus propias palabras algo como la siguiente oración. Dios eterno, reconozco que soy una persona que no me he acercado a ti en oración, sino en raras ocasiones. Reconozco también que soy pecador, que estoy perdido y que necesito ser salvo para tener la seguridad de ir al cielo cuando me llames a tu presencia. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida y derramaste tu sangre en la cruz para, por medio de tu sacrificio, pagar la deuda de mis pecados, perdonarme, limpiarme y salvarme. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero con la fe que tengo este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu gracia y misericordia hasta el momento en que me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo, Señor, haz algo con él. Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo que intercede por nosotros dice, Señor,
Esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita. El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo, es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración, y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo. Y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él. Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ora usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar.
No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. ¿Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó? Y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H, A, I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados. Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aún habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde: bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde: sí, claro que sí.
¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento, hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar, sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber